Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos ustedes. Nuevamente estamos aquí para bendecir y alabar el nombre del Señor. Y antes de esto vamos con la ayuda de Dios a entonar el coro 316. A veces el maligno quiere volver a mi vida a aprisionar, pero sabemos que hay poder en la sangre de Cristo y el Señor nos ha dado armas para poder vencerlo. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cristo vive, aleluya. Bendito es Dios para siempre, aleluya. Cristo vive, amén. A veces el maligno quiere a mi vida volver a aprisionar, y el Espíritu Santo que me guía me sostiene y no me deja claudicar. A veces el maligno quiere a mi vida volver a aprisionar, el Espíritu Santo que me guía me sostiene y no me deja claudicar. Le alabo, y mi alma no se cansa de alabarle. Le alabo, mientras viva y exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi vida volver a aprisionar, el Espíritu Santo que me guía me sostiene y no me deja claudicar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Adoremos. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos su santo nombre. Adoremos al Señor. Oramos a Dios, Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos a adorarte, Señor, en esta hora, porque eres digno de adoración, de que nuestros labios bendigan tu nombre, Señor, y que nuestro corazón entone esta canción para ti, oh Dios mío. Te pido que me uses en tus manos, que me ayudes, Señor, para poner en alto tu nombre, juntamente con toda la congregación que en sus hogares y allí donde ellos se encuentran también te alaban. Señor, permite que haya cántico nuevo en nuestro corazón, canción nueva en nuestros labios. Eres digno, Señor, tú eres digno. Te pido que me uses y me respaldes con tu Espíritu, así también uses la vida
quien te sirve acompañando estas alabanzas, ayúdalo y dale de tu gracia para que juntos, Señor, te demos alabanza. En tus manos estamos todos, Señor. Bendice este servicio para la honra y gloria de tu nombre. Te doy muchas gracias sabiendo que lo has de hacer en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Si usted puede ocupar su lugar ahí en su hogar con la ayuda de Dios, y vamos a tomar nuestro himnario y vamos a buscar el himno número 267. Himno número 267 dice esta alabanza: si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Cantamos esta alabanza, le damos la gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Cristo Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Es necesario que la luz de Dios fulgure en nosotros y seremos felices así. Aleluya. Si al cruel enemigo temes combatir, si la duda agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz de Dios, deja penetrar la luz de Dios, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si tú ves Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu pendiente pres, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz de Dios, deja penetrar la luz de Dios, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Deja penetrar la luz de Dios, deja penetrar la luz de Dios, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si anduviéremos en luz divina, luz, aleluya, limpios nos hará la sangre de Jesús, claridad tendremos en el corazón, si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz de Dios, deja penetrar la luz de Dios, que la hermosa luz de Dios fulgure en ti y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador
hermanos, esa luz es Cristo. Bendito sea el Señor. El himno número 111, quiere sobre el mundo ser un vencedor. Dice este canto, guarda el contacto con el Salvador. Cantamos con gozo esta alabanza, hermanos, y así bendecimos el nombre de Dios. Aleluya. Himno número 111. Alabado sea Dios, bendito sea Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Quiere sobre el mundo ser un vencedor, quieres tú cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar, con Dios el contacto debes de guardar, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. Quieres tú con Dios la comunión tener, y su gloria siempre en ti permanecer, que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver, guarda el contacto con el supremo ser, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela, Jesús vendrá, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda alegre tú caminarás, a causa del contacto con el Salvador. Aleluya. Es necesario, hermanos, guardar el contacto y la comunión con Dios, ¿verdad? Para no dar lugar al diablo y para que el enemigo no nos destruya. El himno número 98, himno número 98, dice este canto, vamos al reino del Señor, ¿verdad? Todos cantando con amor, y vamos a quedar atentos al mensaje de la palabra de Dios. Está a cargo de nuestro hermano Ezequiel, siervo del Señor, y vamos a cantar esta alabanza y quedaremos atentos, hermanos. Dice este canto, pero tenemos que luchar contra el maligno tentador, pero tenemos del Señor la ayuda del Consolador. Aleluya. Himno número 98. Amén. Alabado sea Dios, bendito es Cristo Jesús, que nos ha dado su palabra para que nos guíe. Bendito sea Dios.
sientas desmayar. Clama la sangre de Jesús y nuevas fuerzas tú tendrás y la batalla ganarás. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová y a la victoria nos llevará. No temas ir contra del mal, porque en tu diestra llevarás la espada que tú empuñarás y la bandera que es Jehová. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová y a la victoria nos llevará. Pero tenemos que luchar contra el maligno tentador. Pero tenemos del Señor la ayuda del Consolador. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová y a la victoria nos llevará. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová y a la victoria nos llevará. Que así sea, hermanos. Prestemos atención y oigamos la palabra de Dios. Dios les bendiga. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Damos gracias a Dios por tener el privilegio de estar escuchando palabra de Dios, hermanos. Qué bendición es esta, y tenemos una gran oportunidad y debemos de aprovecharla con la ayuda de Dios. Vamos a estar de pie, hermanos, con la ayuda de Dios, y vamos a considerar la bendita palabra del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Epístola universal del apóstol San Pablo a los Efesios. Vamos a considerar el capítulo 4 con la ayuda del Señor. Capítulo 4, su versículo 27, con la ayuda bendita del Señor. Y así daremos gloria, honra a Cristo el Señor. Y nos dice la palabra de Dios así, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. Vamos a orar a Dios y pedimos al Señor que nos dé su ayuda. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque en esta mañana nos concedes la vida, nos concedes, Señor, el privilegio y nos concedes, Señor, la bendición de estar, Señor, en este día, aprovechando todo lo que tú nos concedes hacer, y llegando a la tarde, Señor, concedes el privilegio de que podamos estar en tu casa para alabar y bendecir tu nombre, y que podamos estar atentos aún en este sistema que tenemos, Señor, de las proyecciones, para estar considerando tu palabra. Permite que cada uno siempre pueda aprovechar, Señor, tu palabra, y que puedan aceptarla y recibir, Señor, una fortaleza espiritual, y que tu nombre sea bendecido. Permite que así sea en este momento al escuchar tu palabra. Toma en tus manos a cada uno de los oyentes, tómame en tus manos, Señor, y dame de tu ayuda, dame de tu gracia. Sé que tú harás esto y mucho más. En tus manos nos dejamos todos por Cristo Jesús. Amén. Sírvanse a ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Gloria a Dios. Estamos viviendo un tiempo
y una división que hay de que algunas personas creen que existe coronavirus, otros que no existe. Los estragos se están mirando a nivel mundial y se está viendo la situación, de lo cual a veces, por estar en esa gran división, en su mayoría la gente que no cree, da lugar a los contagios, da lugar a todo lo que está sucediendo. Pero hoy en este día vamos a escuchar por qué no debemos de darle lugar al diablo. Este ser mencionado así, diablo, también, hermanos, en la humanidad hay esta división. Algunos creen que existe, otros no creen, se burlan y, dado a ello, le dan lugar y vienen las afectaciones y vienen los estragos que el enemigo ha hecho a nivel mundial. Y nosotros por eso encontramos que aquí el apóstol San Pablo, al estar hablando a nuestros hermanos en Éfeso, un lugar, hermanos, ¿verdad?, donde la gente pues tenía muchos conocimientos y demás, hermanos, San Pablo les habló sobre este punto, acerca del nuevo hombre, la nueva criatura. Nosotros ya sabemos lo que dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y gracias a Dios muchos han creído en el Señor, han aceptado a Jesucristo, pero, como dije hace un momento, el enemigo acérrimo del ser humano, muchos no creen en él, muchos se burlan, y ¿cuánto pueden decir? San Pablo por eso daba esta advertencia y decía, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué no se le debe de dar lugar? Por los estragos que él ha estado haciendo desde el inicio de la humanidad. Vamos a considerar la palabra de Dios en el libro del Génesis, en su capítulo 3, vamos a considerar el libro del Génesis en su capítulo 3, con la ayuda del Señor, los versículos 8 al 13, con la ayuda de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos dice en el libro del Génesis, capítulo 3, los versículos 8 al 13, con la ayuda del Señor. Y dicen, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te dije y te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí tenemos, hermanos, la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos de darle, verdad, lugar al diablo? ¿Por qué no debemos darle lugar al diablo? ¿Por qué? Porque desde el inicio de la creación del ser humano, muchos, verdad, hemos entendido, cuando Dios creó el mundo y creó al ser humano, Dios quería tener criaturas que le alabaran y le bendijeran aún aquí en la tierra. Y qué bonito fue, porque nosotros cuando vemos la creación, cómo fue hecho el mundo, cómo fue, verdad, todo creado, y verdad que Dios cada, verdad, creación que hacía, decía, y vio Dios que esto era bueno. Creó, hermanos, al hombre, a su imagen, a su semejanza, y dice la Escritura que lo creó con un propósito, de que Él, verdad, pues ciertamente gobernara todo lo creado, todo lo que se había hecho. Y hermanos, el hombre tuvo este gran privilegio, y qué bendición. Pero todos sabemos, hermanos,
En el cielo hubo una rebelión, cuando, hermanos, aquel, ¿verdad?, ángel apreciado, el cual se le conocía como Lucero, que tenía un gran privilegio, hermanos, era el que, ¿verdad?, dirigía a los músicos allá en el cielo y tenía, ¿verdad?, a su cargo lo de la música. Este ser, ¿verdad?, pues se llenó de soberbia y empezó, ¿verdad?, a enaltecerse y quiso quitarle el lugar a Dios allá en el cielo. Hubo un tremendo combate y todos hemos oído y hemos visto en la palabra de Dios, de los que conocemos el Evangelio, que fue desechado. Y la tercera parte de ángeles, ¿verdad?, que creyó en él, también tuvieron que ser desechados. Y llegaron, ¿verdad?, a quedar fuera de lo que es el cielo. Y ya el Señor había tenido en su pensar crear el mundo. Había pensado en crear el mundo y ya empezaba el Señor a formar todo. Se entiende que el enemigo de nuestra alma, con sus demonios, los ángeles, llegaron y habitaron la tierra. Hicieron un desorden, combatieron entre ellos, quizás porque no se pusieron de acuerdo. Y, hermanos, es donde dice la Escritura, y estaba la tierra desordenada. ¿Quién la desordenó? ¿Quién, verdad, pudo hacer este desorden? El enemigo de nuestra alma, con todos sus ángeles caídos. Y ahí vemos desordenada y vacía, porque la dejaron. Pero el Señor creó otra vez tierra nueva, cielo nuevo y todo, y puso al hombre, bendito sea Dios. Pero el enemigo de nosotros, que es el diablo, hermanos, ya había empezado a existir. Y aquí vemos que dice la Escritura que en una forma de serpiente, con astucia, se le presentó, hermanos, a Eva. Se presenta a Eva. Y, hermanos, dice la Escritura que empezó una plática. Por eso, hermanos, las vanas pláticas corrompen todas las buenas costumbres. El enemigo de nuestra alma hoy en día a veces, hermanos, usa hasta algunas personas para hacer pláticas obscenas, pláticas que no convienen y, ¿verdad?, desviar a la persona del buen camino, del camino de Dios, hablando en nuestro medio, que es hijos de Dios. Y encontramos que el enemigo de nuestras almas hasta el día de hoy quiere destruirnos, porque la Biblia dice que sin duda alguna, hermanos, pues esto aconteció, que Eva platicó con aquella serpiente y la serpiente le metió dudas con respecto a Dios y demás y le puso la tentación. ¿Para qué? Para que tomara del árbol, ¿verdad?, que se había dicho no comas de él, porque el día que tú comieres de él morirás. Hermanos, y dice la Escritura que Eva cayó en la tentación y al caer en la tentación, hermanos, trajo como resultado que el hombre, hermanos, cayera en la conciencia del conocimiento, como dijo el Señor, del bien y del mal. Hoy en día así vivimos, conocemos el bien y conocemos el mal. El enemigo de nuestras almas logró su objetivo. Hermanos, y ahí es donde a veces ponemos atención y decimos, ¿y Adán dónde estaba en ese momento? Porque Dios le encargó el huerto para que lo cuidase, para que lo labrase. ¿Y cómo fue que en ese momento, al estar distanciados Eva y Adán, esta plática se llevara a cabo y esa tentación, ¿verdad?, se llevara también a cabo? Y sucedió que dice aquí el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí encontramos, ¿verdad?, algo que dice sin duda alguna el alejamiento de lo que es Dios, hermanos. Simbólicamente, esa forma. Dios, hermanos, por las tardes bajaba, platicaba con Adán y Eva, platicaba en el huerto. Por eso es que está diciendo aquí, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y, hermanos, como ya habían ofendido, ya habían pecado, dice aquí, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Cuando el enemigo de nuestra alma hoy en día logra su objetivo, hermanos, tenemos la casa de Dios, el camino de Dios, que es como un pequeño huerto espiritual para nosotros.
Cuando el enemigo logra su objetivo, hermanos, el hombre ya no está en su lugar. El hombre ya no está ante la presencia de Dios. El hombre, ¿verdad?, tiene que esconderse por su falta, por su pecado, por su mala condición en que vive. Y hermanos, dice la Escritura que el hombre oyó la voz de Dios y se escondieron de la presencia de Dios en los árboles del huerto. Y en el versículo 9 encontramos que dice: y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? A pesar de toda falla y a pesar de todo lo que había sucedido, el Señor busca al perdido. Así como le encontró a usted, me encontró también a mí. Y el Señor sigue buscando al perdido. El Señor sigue buscando al que está lejos de Él. El Señor sigue buscando al que, ¿verdad?, esté presto a abrir la puerta de su corazón. Porque la Biblia dice: estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué grande bendición! El Señor llamó al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Porque llegó el Señor y vio en el huerto que no estaba. Hoy en día, hermanos, también así, en el camino del Señor, hermanos, cuando el Señor ya no ve al cristiano en la oración, cuando ya no ve al cristiano en la alabanza, glorificándole, alabándole y bendiciéndole, ya no ve al cristiano leyendo la Biblia, el Señor pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿En qué condición estás? ¿En qué condición te encuentras? Y hermanos, Dios, sin duda alguna, quería, hermanos, restablecer al hombre. Y dice la Escritura que el hombre, hermanos, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Ahí encontramos, hermanos, se encontraba el hombre en vergüenza, en condición tremenda. Así es cuando el hombre, hermanos, al pecar y al desobedecer y al no vivir como Dios manda, así espiritualmente se encuentra, y por eso huye, por eso se aleja de la presencia de Dios, por eso se aparta del camino de Dios. Y hermanos, dice la Escritura que el Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahí, hermanos, viene, el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En vez de que, hermanos, aquí vemos, en vez de que Adán reconociera su falla, hermanos, busca a quién culpar. Busca cómo quitarse, hermanos, la culpa. Busca cómo quitarse la carga, hermanos, que ahora se estaba echando encima del pecado, de la situación en que, hermanos, pues Adán ya no se sentía como en días anteriores, libre para glorificar a Dios. Hay muchos que así, ya no pudiendo estar ante el Señor, hermanos, llevan una carga de pecado, una situación crítica y triste. Por eso, ¿por qué no hay que darle lugar al diablo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él quiere apartarlo a uno del camino de Dios. Y dice la Escritura que todavía aquí Adán, hermanos, en vez de que reconociera, si él hubiera reconocido su falla, yo creo que el cambio hubiese sido otro de todo lo que aconteció. Pero no, se puso hasta contra Dios. Es que la compañera que tú me diste, yo no te la pedí, tú me la diste. Es la que me engañó, es la que me dio a comer. Y hermanos, inmediatamente en cuanto Eva oye esto, ella inmediatamente, hermanos, no reconoce, no dice: ay, sí, yo, esto, aquello, no, sino que ella también: Señor, yo no, la serpiente me engañó. Y ahí tenemos, la serpiente, hermanos, ya no tuvo a quien culpar, el diablo ya no tuvo a quien culpar. Y hermanos, hoy en día vemos por qué no darle lugar al diablo, porque el diablo, hermanos, desde un inicio echó al hombre fuera de la presencia de Dios, lo alejó, hermanos, y así se vivía durante todo lo que es el Antiguo Testamento, hermanos. Se tenían que hacer ritos, se tenían que hacer derramamientos de sangre y esto y aquello. ¿Para qué? Para que el hombre alcanzara a encontrar justificación y libertad del pecado. Pero qué bonito fue cuando se dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Llegó Jesucristo para salvar al mundo, bendito sea Dios. Llegó Jesucristo, hermanos, para dar su vida y, hermanos, darle a uno, hermanos, una vez más la comunión con Dios. Alabado sea el Señor. Pero hasta el día de hoy decimos, ¿por qué no hay que darle lugar al diablo? Si nosotros vemos San Mateo en su capítulo 4, encontramos el capítulo 4 de San Mateo. Vamos a considerar los versículos 1 al 11 con ayuda bendita del Señor. Alabado sea Dios. San Mateo capítulo 4, sus versículos 1 al 11 que nos dicen: Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Bendito sea Dios. ¿Por qué no hay que darle lugar al diablo? Hermanos, imagínense ustedes, Jesucristo el Señor vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo vino al mundo para dar una grande bendición al hombre. Y hermanos, que pudiera ser restituido, porque hermanos, el hombre cayó de la gracia de Dios. Y hermanos, el Señor Jesucristo vino al mundo. Por eso en aquella noche, cuando se cantaba por los ángeles, hermanos, que se decía, hermanos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, porque os ha nacido hoy en la ciudad. En la ciudad había nacido un Salvador, y el cual, hermanos, verdad, vino a ser Jesucristo el Señor. ¡Qué grande fiesta y hermosa! Bendito sea Dios. Y encontramos que el enemigo de nuestra alma estaba muy atento a todo eso y trató, hermanos, de una manera impedir que Jesucristo, hermanos, lograra su objetivo. Sabemos que desde, hermanos, en la niñez, ¿verdad?, cuando aquel hombre que reinaba, hermanos, pues hasta mandó a matar a los niños. ¿Por qué? Porque deseaba quitarle el diablo la vida al Señor Jesucristo, porque él queriendo impedir la redención del hombre. Pero hermanos, no se logró el objetivo. Y dice la palabra de Dios que después, cuando el Señor Jesucristo iba a iniciar su ministerio, hermanos, qué bonita enseñanza para todos los que servimos a Dios. El Señor empezó su ministerio, oración y ayuno. Y ahí nos dice 40 días y 40 noches. El Señor preparándose espiritualmente, porque hermanos, Él sabía que la lucha que iba a enfrentar no era contra carne ni sangre, sino contra las huestes del diablo, contra las huestes del enemigo. Porque hoy en día, hermanos, hasta la palabra de Dios lo enseña, que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos los siervos de Dios enseñaron. No tenemos lucha contra carne ni sangre. A veces el hombre, ¿verdad?, luego pues se queda pensando y se queda meditando, hermanos, pensando que su lucha es contra el hermano que le ofende, o contra el hermano que le hace, o contra X persona. Pero no, hermanos, el enemigo es el que hace uso de todo ello. Si usó una serpiente, ¿cuánto más no va a usar a un ser humano para hacer de las suyas? Y hermanos, Jesucristo vino al mundo para salvar al hombre y empezó su ministerio.
Y lo vemos que aquí dice la Escritura, hermanos, que estando en oración, estando en ayuno y terminándose ello, cuando el Señor se encaminaba para entrar, hermanos, a la ciudad y iniciar su ministerio, ¿quién se apareció ahí? El enemigo de nuestra alma. Así como a cualquiera, ¿verdad?, que empieza en el camino de Dios, va a empezar en el camino de Dios, el que aparece primero para detenerle y quitarle la intención es el diablo. Y pone tentaciones y cuántos llegan a tener, ¿verdad?, testimonio de las luchas que se tienen. Cuando una persona se va a bautizar, también, hermanos, hay testimonios de todo lo que se sufre, todo lo que se batalla, todo lo que tiene que enfrentar. Y para cualquier ministerio que la persona quiera hacer, pues tiene que saber que el enemigo de nuestras almas se va a venir con todo. Va a venir a impedir que se logre ese objetivo que se tiene en mente, en disposición. Jesucristo venía para salvar al mundo y preparándose, el diablo, hermanos, dice bien claro aquí, porque estamos considerando, hermanos, la palabra de Dios, y dice que el diablo llegó para tentarle, el versículo 3, y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Experiencia para el cristiano, todos los hijos de Dios. Se trata del ayuno y nada más se proponen que van a ayunar y es el día que amanece con más hambre. Es el día, ¿verdad?, que se le antojan los huevitos a la mexicana, se le antoja un bistecito con papas, se le antoja un cafecito con leche y una concha con nata y dice, ay, y empieza a luchar. Y luego, ¿verdad?, como si fuera más, empiezan algunos vecinos a los lados a cocinar, hermanos, y llega el olorcito de unos frijolitos con chorizo. Y dice uno, ay Dios. Y llega el olorcito de que están haciendo tortillitas a mano y dice uno, ay Dios. Y ahí está la tentación que el cristiano tiene que padecer, hermanos, tiene que pasar. Cristianos que han querido, hermanos, ¿verdad?, agradar a Dios por el ayuno, se han dado cuenta que es enfrentarse a un ataque con el enemigo, con el tentador. Un hijo de Dios, una ocasión, ¿verdad?, que se encontraba con esa debilidad de poder ayunar. Y un día le dice a su esposa, mañana voy a ayunar. Ay, a ella le dio un gusto. Quiere decir que mi esposo ya se va a llegar a Dios. Y él, ¿verdad?, pues ya la mañana siguiente, que ya tenía propuesto su ayuno, se levanta temprano y le dice, mujer, quiero que me prepares un bistecito, ¿verdad?, una costillita, le pones sus papitas, sus chilitos y esto. Y ella le dice, oye, pero no, ¿qué pasa? Tú obedéceme. Pero es que te lo hago después de las 12 del día. Quiero que lo tengas lo más pronto que se pueda. Ella pensó y dijo, no, este hombre ya no va a ayunar. Y se trataba de detener y él, ¿verdad?, pidiendo su platillo. Y ella, ¿verdad?, se iba haciendo más tarde para que el tiempo se fuera. Las 10 de la mañana, 10:30. Mujer, ¿qué pasó con lo que te pedí? No, es que estás ayunando. Obedéceme, por favor. Ya no le quedó más que preparó todo, lo alistó y me avisas cuando lo tengas. Mientras él seguía haciendo su trabajo. Y ya vuelve a regresar y dijo, oye, ¿qué pasó? Ya te lo tengo, dámelo. Pero dámelo. Y ya le llevó su platito, bien sabroso, bien llamativo. Y él lo toma. Y ella pensó y dijo, ya te derrotó el diablo. Pero él, ¿verdad?, empezó a ponerlo así cerca de su nariz y empezó a oler y sufre carne, porque no te lo voy a dar hasta que llegue después del mediodía. Y cada vez que me venga el hambre, lo voy a poner para que nada más sufra mi carne, pero no se lo voy a dar, porque tengo que vencer. Y ese cristiano venció. Y de ahí en adelante empezó a hacer más ayunos. Bendito sea Dios. El tentador llega, hermanos, y tentó al Señor Jesucristo. Haz que estas piedras se conviertan y se hagan pan. Y entonces, ¿verdad?, pues comerás y demás. Pero, hermanos, el Señor no quiso. El Señor le dijo al diablo, no tan solo de pan vivirá el hombre,
mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, y lo derrotó. Qué hermoso es cuando un cristiano derrota al enemigo de nuestras almas y le cierra la puerta y no le da lugar. Pero qué triste de aquellos que le dan lugar y ya pues se habían propuesto orar, no logran su objetivo. Por eso el Señor, cuando llevó a sus discípulos a orar, ¿qué les dijo? No han podido orar conmigo. ¿Qué tiempo? 1 hora. ¿Cuántas veces los fue a ver? Y dormiditos, 3. El cristiano, hermanos, a veces no puede ni logra, porque ahí está el enemigo de nuestra alma pendiente, haciendo, porque hermanos no quiere avance espiritual, no quiere que haya, hermanos, verdad, esa bendición para la persona. Y hermanos, el Señor, verdad, reprendió al enemigo y le dijo: no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y creen ustedes que ya el diablo habría de dejarlo? No, dice, ¿verdad? Entonces el diablo, 5, le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti, te alzarán en las manos para que nunca tropiece con tu pie en piedra. Y hermanos, otra tentación ahí, tentación tremenda, hermanos, de que pues el enemigo de nuestras almas, hermanos, queriendo impedir que Jesucristo iniciara su ministerio. El diablo va por todas las formas, hermanos, de tener a un cristiano para que no logre sus objetivos. Por eso luego llegan a haber muchos derrotados. Se habían propuesto, ¿verdad?, darse de alta para ser miembros de iglesia, no, y pasan años y 40 años, y algunos desgraciadamente, diría yo, a veces ya están para morir y es cuando piden el bautismo. Y dice uno: qué tristeza, qué tristeza. Pero gente que le da lugar al diablo no avanza. Gente que a veces dice: ay, yo quisiera servir a Dios, pero nada más se da cuenta de que hay que enfrentar una lucha a brazo partido con el enemigo, vuelven atrás y dejan su trabajo, su ministerio. En todos los ministerios, llámese, ¿verdad?, de predicar el evangelio, servir en algo en la iglesia, tocar un instrumento. ¿Cuántos, verdad, sirviéndole a Dios, le han dado lugar al diablo? Y el diablo los echa fuera, los aleja del camino de Dios, los aleja del ministerio que se tiene. Y hermanos, porque le dieron lugar al diablo, porque él es inteligente, de 1000 maneras lo hace. Él quería aquí así, hermanos, que el Señor Jesucristo, pues hermanos, ¿verdad?, pues se pusiera en un peligro y, ¿verdad?, pues hubiese así sucedido. Si el Señor le hubiera hecho caso, no, que los ángeles iban a dejar que el Señor llegara al suelo y muriera, no, sí, habría de haber habido eso, pero el Señor dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y no, aún es como ahorita, hermanos, de lo que oímos de la famosa pandemia. ¿Cuántos cristianos, al no creer y al no aceptar que existe coronavirus, a veces hasta se exponen y ahí se van exponiendo porque ese enemigo no lo ven? Y hermanos, hasta que lleguen los síntomas es cuando la persona dirá: ahora sí creo. Hermanos, ¿para qué nos exponemos? El diablo tiene maneras de que, hermanos, quiere exterminar al ser humano. Y aquí vemos que el Señor le dijo: pues no tentarás al Señor tu Dios. Y el versículo 8 dice: y otra vez le pasa el diablo a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos?, cuando el diablo quiere la adoración y quiere quitarle lugar a Dios. Por eso encontramos, hermanos, que gente que se vuelve egoísta, que el Dios le dio el privilegio de cantar, pues canta no para Dios, canta para sí. Porque han habido muchos que a veces así, hermanos, ¿verdad?, se llegan a notar. Hubo una ocasión una persona que era solista y le invitaron en una iglesia y dice: pero ¿con cuánta gente voy a contar que me va a escuchar? ¿Con cuánta gente? Y le dijo el pastor: no, hermanito, pues hay con dificultad juntando hermanitos de las otras iglesias. Pues yo creo que unos 25.
Ay, hermano, no, pues es que yo estoy acostumbrado a cantar en donde se juntan más de 100, más esto y más de aquello, y llenan hasta un auditorio. Gente que busca, hermanos, la vanagloria, la vanagloria. A veces también, hermanos, vemos, ¿verdad?, cuando en lo que es el medio musical, muchos, ¿verdad?, quieren vanagloria, quieren esto y quieren aquello, y dice uno, qué tremendo. Siervos de Dios también a veces, quizás, ¿verdad?, predicando tras el púlpito, en vez de que el nombre de Cristo quede impregnado en los corazones, buscan su persona, y cada vez que hablan, sacan de su persona y hablan de su persona, y porque quieren que esa persona quede en la iglesia, cuando San Juan dijo, a mí me conviene menguar, venir abajo y quedar abajo, pero que el nombre de Cristo quede en la iglesia y el nombre de Cristo sea glorificado. Cuando el hombre, hermanos, busca la vanagloria, qué tremendo es. Aquí vemos que el Señor, hermanos, tuvo esa tentación de parte del diablo. Soy el dueño de todo esto, fama, gloria, dinero, todo, yo te lo puedo dar y te lo daré si postrado me adorares. Eso es lo que busca el diablo. Hermanos, que la gente, hermanos, en una forma indirecta lo adore y crea en él y lo acepte. Han habido momentos en que hemos oído que algunos, ¿verdad?, cantantes del mundo, grupos del mundo, hermanos, pues se han puesto a las órdenes del diablo por tal de que salgan con éxito ante, pues, hermanos, la gloria de los hombres. Eso es lo que busca el hombre, la vanagloria. Y hermanos, el diablo tiene potestad para dar, pero ¿a cambio de qué? A cambio de su alma. Y es por ello que vemos por qué no le debemos de dar lugar al diablo. Y lo venció el Señor, hermanos. Lo venció porque el versículo que consideramos 11 dice, el diablo entonces le dijo, y aquí los ángeles llegaron y le servían, porque el diablo se fue. Pero si nosotros vemos, hermanos, San Lucas 4:13, que es una referencia, hermanos, de lo que estamos oyendo ahorita, pero el versículo 4:13 nos aclara algo importante, hermanos, que aquí ahorita no lo vemos, pero miren, hermanos, veamos San Lucas 4:13. 4:13 dice, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él. ¿Y qué dice? ¿Que fue para siempre? ¿Que fue definitivo? Dice, por un tiempo. Por un tiempo. El enemigo, hermanos, va a ser vencido, pero no se da del todo. No se va a dar vencido, ¿verdad? Del todo ya, y se va a apartar y se va a alejar. Al Señor Jesucristo lo tentó. Y hermanos, cuando quedó vencido las 3 veces, se apartó nada más y dice por un poco de tiempo, porque Él es insistente. Él sabe su objetivo, Él sabe todo lo que viene a futuro, conoce más el futuro que ninguno de nosotros. Si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 12, consideramos Apocalipsis capítulo 12, su versículo 12, con la ayuda de Dios vemos lo siguiente ahí, hermanos, y encontramos algo, ¿verdad?, que el Señor pues nos hace ver por eso. ¿Por qué no debemos de darle lugar al diablo? Hermanos, dice así, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que el tiempo se le acaba. Se le acaba. Y hermanos, es por ello que el enemigo de nuestras almas quiere, hermanos, exterminar a todo el que más se pueda, a todo el más que se pueda. Salió por ahí, hermanos, ¿verdad?, una pequeña como platiquita así, pues que de momento causa un poco de risa, pero se ve uno en una realidad que uno dice, el enemigo tiene sus propósitos. De que por ahí salió, ¿verdad?, un comentario de que el diablo decía, ahora sí he logrado algo. Las iglesias las he cerrado, las iglesias las he mantenido
fuera de combate, están cerradas. Pero una voz buena dice, pues sí, has logrado ese objetivo, pero no te das cuenta que ahora en cada hogar se predica la palabra, se predica la palabra. Y han habido buenas noticias, hermanos, de hermanos que están haciendo en sus casas los momentos devocionales y lecturas de la palabra. Han habido quienes de la familia, hermanos, no se interesaban, pues ahora se acercan, ahí están. Hermanos, se logró un gran objetivo y Dios permita y Dios quiera que al terminar lo de la pandemia tengamos gente, hermanos, que se haya restaurado, que se restaure, que piense y que busque y que deje de darle lugar al diablo, porque el diablo, hermanos, está destruyendo al mundo, el diablo está destruyendo a la gente porque sabe que le queda poco tiempo. Por eso el diablo mete confusión, mucha confusión. Se mete uno ahorita a internet y cuántas cosas de todo hay, hermanos, bueno y malo, espiritual, hablando de lo religioso. Y hermanos, el enemigo tiene un plan, tiene el plan de no irse solo al infierno, tiene el plan de no perderse solo. Él se quiere llevar a cuantos más le dé lugar, a cuantos más, ¿verdad?, le brinden esa oportunidad. Por eso, hermanos, aquí está la enseñanza: ni deis lugar al diablo. Hermano, hermanita, ¿usted cómo está viviendo en estos días? ¿Es de los que quizás ya le ha dado lugar al enemigo de nuestra alma? Ya usted hasta se deleita y se goza y dice, ay, pues creo que ya no ir al templo, creo que me ha hecho bien. Cuidado, porque es un engaño del diablo. Cuidado con eso. Es una cosa tremenda que usted se aleje del camino de Dios. Algunos quizás ahorita le han dado lugar mundanalizándose y dicen, pues ¿quién me observa? ¿Quién me ve? Pues los ojos de Dios le ven, los ojos de Dios le ven. ¿Cuántos dejando la comunión con Dios, dejando la amistad con Dios, hermanos? Pues verdad, fueron los que le dieron lugar al diablo y hermanos les arrebató la corona, el privilegio que Dios les había dado. Por eso, hermanos, no dejes que otro tome tu corona. Hermano, hermana, si usted estuviera oyendo la enseñanza de la palabra y es uno de los que le ha dado lugar, ya no lo haga. Ciérrele la puerta al maligno y haga lo que Dios quiere, obedezca al Señor. Aún hasta alguno que quizás no conociendo la palabra de Dios y llegue a escucharnos, porque algunos metiéndose en internet pues nos van a encontrar y usted nos encuentra, entiéndalo. Es cierto que muchos no creen que exista el diablo. Bien dije hace un momento, muchos no creen en coronavirus. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a ver los efectos, empiezan a ver la situación, pues a veces ya es demasiado tarde. Hermanos, y usted que oye, escucha, si usted no creyera en el enemigo de nuestra alma, lo puede engañar, lo puede destruir, y cuando ya vea usted todo perdido, se va a dar cuenta y va a decir, pues sí existía, pero demasiado tarde. Hoy en día, ciérrele la puerta al enemigo de nuestra alma. Dígale no, como el Señor Jesucristo lo hizo en esa terrible tentación que le puso, ¿verdad?, de que hiciera las piedras en pan, de que, hermano, se lanzara a un vacío, de que, ¿verdad?, pues viera los privilegios que habían en esta tierra y en este mundo de pecado y de maldad, pero con el fin y adórame. Hermanos, nosotros tenemos que apartarnos de toda tentación del enemigo de nuestra alma. Por ello, aquí tenemos, cerrémosle la puerta, no le demos lugar al diablo, no le demos lugar al diablo porque los estragos son tremendos, son terribles. Y Dios quiere, hermanos, que todos entendamos y comprendamos y, hermanos, busquemos la protección espiritual y que busquemos al Señor con todo nuestro corazón y que, hermanos, el enemigo no logre el objetivo de que nuestra alma sea perdida, de que nuestra alma sea para Él, que nuestra vida, nuestra alma sea para Cristo y le demos la gloria a Cristo, que el Señor nos ayude y el Señor nos dé de su gracia. Vamos a orar a Dios y le pedimos así: Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias
Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de escuchar este mensaje de tu palabra. Permite que podamos comprender el por qué no debemos de darle lugar al enemigo de nuestra alma. Algunos que son testigos y le han dado lugar están sufriendo. ¿Cuántos están sufriendo por haberle dado lugar? ¿Cuántos están sufriendo y lamentando y llorando? Pero Padre mío, tú eres el único que puedes romper toda cadena de opresión. Tú eres el que puedes romper todo ataque del enemigo. Señor, tan solo di tu palabra y reprende la obra del enemigo de nuestra alma. Reprende esa obra maligna que ha querido, Señor, ciertamente llevarnos a la perdición. El diablo sabe que le queda poco tiempo, lo sabe. Por eso trabaja de noche y de día. Trabaja de mil maneras para engañar a la humanidad. Cuánta gente ha caído en el engaño, cuánta gente ha caído en sus pensares y tentaciones y todo lo que Él ha preparado. Pero Señor, a tu pueblo, a tus hijos, líbranos, Señor, y guárdanos, Señor, para poder mantenernos en esta hermosa comunión y sentir tu presencia, y que ninguno llegue a alejarse y dejar su lugar vacío y tú preguntes: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo estás tú? Señor, permite que todos podamos sentir el gozo, la alegría que desde aquella ocasión cuando nos rendimos a ti, Señor, la obtuvimos. Un día de fiesta, un día maravilloso, Señor, cuando te conocimos. Qué gran cambio, qué grande bendición. Hay personas que van a tener este privilegio aún, porque mientras estemos en el tiempo de la gracia, este privilegio se va a repetir en personas que van a ser sacadas del pecado, de la maldad, de la situación tan triste y crítica en que estén viviendo, y darán testimonio que tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida, y que solamente tú eres el único que puedes hacer al hombre feliz. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Permite que sea una grande bendición y quienes la hayan escuchado tomen una buena decisión: no darle lugar al enemigo de nuestra alma, porque, Señor, los resultados son tremendos, son trágicos, y nosotros queremos ser libres de ello. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que Dios nos dé de su gracia. Muchas gracias.